Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo donde miramos una vez más a la actualidad, a las últimas horas pendientes de lo que sucede en Oriente Medio. Miramos al ejército israelí, dice que permanece en alerta máxima en todos los frentes en medio de la festividad de Pesaj. Añaden que incluso durante Pesaj las FDI continúan con actividad operativa y plena preparación en todos los ámbitos, es lo que están anunciando en un comunicado. En la franja de Gaza, el ejército dice que la brigada de infantería Nahal continúa operando en el corredor de Netzarim y que ha convocado ataques aéreos contra agentes de Hamas en el área durante el último día. Por su parte, en el norte de Israel, las FDI dice que están desplegadas a lo largo de las fronteras del Líbano y Siria con una fuerte defensa y preparadas para el ataque. El ejército dice que las tropas están llevando a cabo emboscadas, además de localizar y dirigir ataques contra agentes y sitios de Hezbollah en Cisjordania. Las FDI están desplegadas para proteger asentamientos y carreteras. Durante la noche las tropas detuvieron a 13 palestinos buscados, según dice el ejército. Miramos ahora a Irán. Dice que no está interesado en una guerra regional. Es lo que anunciaba este lunes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanani. Mientras las tensiones con Israel aumentan tras el ataque de la República Islámica al Estado judío, Kanani dice: no estamos interesados en una guerra regional. Nuestra respuesta a Israel fue preservar la seguridad regional. Añadía que están apuntando solo a 2 centros militares y de inteligencia en Israel, en represalia por el ataque a su embajada, y que no han atacado a ningún objetivo civil. Pendientes también de la OTAN, del presidente polaco Andrzej Duda ha expresado la disposición de su país a albergar armas nucleares de la OTAN para fortalecer la seguridad del flanco oriental en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Es lo que anunciaba durante una entrevista con el tabloide local Fact este lunes. Añade que si sus aliados deciden desplegar armas nucleares como parte del intercambio nuclear en su territorio para fortalecer la seguridad del flanco oriental de la OTAN, están preparados para ello. Dice Duda que son un aliado en la Alianza del Atlántico Norte y que también tienen obligaciones a este respecto. Añade que simplemente implementan una política común. Es lo que decía el presidente polaco cuando se le preguntó sobre sus conversaciones con funcionarios estadounidenses. También le preguntaron sobre la opción de que Estados Unidos se retire de la OTAN si el expresidente Donald Trump es reelegido. Duda ha descartado esta opción. Afirma que cree en el compromiso de Trump con los asuntos internos de Estados Unidos. A respuesta ya por parte de Rusia, el Kremlin asegura este lunes que los militares rusos van a garantizar la seguridad del país en caso de que Polonia acoja a su territorio armas nucleares de sus aliados de la OTAN. Dice que los militares, por supuesto, si tales planes se implementan, van a analizar la situación y en cualquier caso hacer todo lo necesario, adoptando las medidas de respuesta necesarias para garantizar su seguridad. Es lo que afirmaba el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Comentaba de esta forma las declaraciones del presidente polaco Andrzej Duda, que afirmaba que su país está dispuesto a aceptar armas nucleares de países aliados de la OTAN en su territorio. En una entrevista publicada este lunes, Duda aseguraba que Rusia está militarizando cada vez más Kaliningrad, el enclave ruso que comparte frontera con Polonia y Lituania, y que Moscú también ha estado trasladando armas nucleares a Bielorrusia. Pendientes de Rusia, hablamos ahora del Ministerio de Defensa ruso. Anunciaba este lunes que su ejército ha tomado el control de la aldea de Novomikhailivka en la región de Yarkov, en Ucrania. Dice que como resultado de las acciones exitosas, las unidades del Grupo de Fuerza Sur liberaron completamente el asentamiento de Novomikhailivka en la República Popular de Donetsk y mejoraron la situación táctica a lo largo de la línea del frente. Las fuerzas rusas afirmaron que derrotaron a 410 soldados ucranianos y destruyeron 9 vehículos, una montura de artillería autopropulsada Govizka de 122 milímetros, una estación de guerra electrónica y un depósito de municiones. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo al espacio informativo. Nos fijamos en la actualidad en las últimas horas, pendientes un día más de las tensiones en Oriente Medio. Miramos a Israel, al ejército israelí que sigue en la alerta máxima, en concreto permanece en la alerta máxima en todos los frentes en medio de la festividad de Pesaj. En un comunicado dicen que incluso durante Pesaj las FDI siguen con actividad operativa y plena preparación en todos
los ámbitos. En la Franja de Gaza, el ejército dice que la brigada de infantería Nahal continúa operando en el corredor de Neftarim y además ha convocado ataques aéreos contra agentes de Hamas en el área durante el último día. En el norte de Israel, las FDI dicen que están desplegadas a lo largo de las fronteras del Líbano y Siria con una fuerte defensa y preparadas para el ataque. El ejército dice que las tropas están llevando a cabo emboscadas, además de localizar y dirigir ataques contra agentes y sitios de Hezbollah. En Cisjordania, las FDI están desplegadas para proteger asentamientos y carreteras. Durante la noche, las tropas detuvieron a 13 palestinos buscados, según está anunciando el ejército israelí. Pendientes también de Estados Unidos, de la Cámara de Representantes aprobó ayer una serie de proyectos de ley para brindar ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán, junto con un paquete que incluía obligar a la empresa china ByteDance a vender TikTok. Se trata del paquete legislativo de 95.000 millones de dólares que llevaba bloqueado desde finales del año pasado. Tras el debate, los 4 proyectos de ley se agruparán en un solo paquete y se enviarán al Senado para su aprobación. Después de eso se enviará al presidente Joe Biden para que lo promulgue. El presidente republicano Mike Johnson apuntaba que no es una legislación perfecta y que preferían enviar balas al conflicto en el extranjero que a sus propios muchachos o sus tropas. Dice que cree que este es un momento importante y una oportunidad para tomar esa decisión. La decisión de Johnson de celebrar esta votación supuso un peligro político, ya que miembros de línea dura de su partido amenazaron con derrocarlo. En concreto, en marzo, la representante Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, presentó una moción para destituir a Johnson de su cargo, pero aún no ha forzado una votación sobre la medida. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, señalaba el sábado que el Senado podría vetar sobre este paquete este mismo martes. Precisamente debatiendo, analizando el impacto que puede tener este paquete de ayuda, tanto al frente en Ucrania como a la guerra de Israel. También cuáles son las claves de este paquete, cómo y cuándo se puede utilizar. Esta mañana entrevistábamos a Ignacio García Valdecasas, embajador retirado, que nos contaba esto. Lo escuchamos. Que no sabemos muy bien cómo se va a administrar ese paquete, porque bueno, los responsables americanos se han preocupado en señalar en diversas ocasiones que el dinero que se aprobaba, los dineros que se aprobaban en el Congreso de Estados Unidos en distintas fases y en distintos momentos no salía de Estados Unidos. Es decir, que era un dinero que iba a unos fondos que iban directamente a la industria armamentística norteamericana, a lo que Eisenhower llamó el complejo militar industrial. Y después, una vez que ese dinero está en manos de esas empresas, bien, no sabemos muy bien si lo que van a enviar son los stocks de armas que ahora tiene la Fuerza Armada norteamericana, y el dinero se va a dedicar o se va a destinar a reponer los stocks y el armamento que tiene la Fuerza Armada norteamericana, o van a ser armas fabricadas directamente para Ucrania, en cuyo caso tardarían meses o quizás más de un año o más en llegar a Ucrania. Hay muy poca transparencia en estas cuestiones, y tampoco sabemos muy bien, con esta falta de transparencia, qué es lo que impidió aprobarlo antes, y tampoco sabemos qué es lo que ha permitido aprobarlo, cuáles son los acuerdos que se hacen entre bambalinas. Pendientes también de la respuesta por parte de Rusia a este paquete de ayuda por parte de Estados Unidos. Dicen que la aprobación por parte de los legisladores estadounidenses de estos 60.840 millones de dólares en apoyo a Ucrania demuestra que Washington se estaba adentrando cada vez más en una guerra híbrida con Rusia, un conflicto que, según advertía el Kremlin, terminará en una humillación comparable a la de Vietnam o Afganistán. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, dijo que estaba claro que Estados Unidos quería que Ucrania luchara hasta el último ucraniano, incluso con ataques contra territorio soberano ruso y contra civiles. El inicio de este conflicto en febrero de 2022 ha desencadenado la peor crisis en las relaciones entre Rusia y Occidente desde la crisis de los misiles cubanos de 1962. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, como les contábamos, aprobó el sábado con un amplio apoyo bipartidista un paquete legislativo de 95.000 millones de dólares que proporciona asistencia de seguridad a Ucrania, Israel y Taiwán. Miramos precisamente a Israel, a la Dirección de Inteligencia Militar de las FDI, de las Fuerzas de Defensa israelíes. El general de división Aharon Haliva ha compartido su decisión de renunciar a su cargo. Es lo que anunciaba el ejército este mismo lunes. Tras los disturbios del 7 de octubre, el jefe de inteligencia se atribuyó la responsabilidad de no haber impedido el ataque de Hamas contra Israel, que desde entonces provocó enfrentamientos transfronterizos entre el ejército israelí y el grupo militante palestino. Se dice que el general Haliva sirvió casi 4 décadas en las fuerzas de defensa de Israel. El general, de 56 años, participa actualmente en la investigación del ejército que examina los fallos que precedieron al ataque del año pasado.
Mientras tanto, Estados Unidos prepara sanciones contra una unidad del ejército israelí por delitos contra los derechos humanos. Una iniciativa que, de confirmarse, sería la primera vez que Washington actúa de esta forma y que ha despertado grandes críticas por parte del gobierno de Netanyahu. Según publica Financial Times, se espera que Estados Unidos incluya en la lista negra una controvertida unidad militar israelí por presuntos abusos contra los derechos humanos contra los palestinos en la ocupada Cisjordania, sus primeras sanciones contra las fuerzas de defensa de Israel. Las sanciones prohibirán la transferencia de armamento militar estadounidense o cualquier otra forma de asistencia al batallón Netza Yehuda, una unidad de infantería exclusivamente masculina de la CFDI, compuesta por reclutas judíos ultraortodoxos y nacionalistas religiosos, según personas familiarizadas con el asunto. Sería la primera vez que Estados Unidos ataca directamente a una unidad de la CFDI. Los líderes israelíes de todo el espectro político reaccionaron con enojo a los informes sobre las sanciones del domingo, que fueron informadas por primera vez por Axios. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha descrito la acción de Estados Unidos como el colmo del absurdo y un punto moral bajo en un momento en que los soldados israelíes estaban luchando, según Netanyahu, contra los monstruos terroristas. Precisamente, miramos al primer ministro israelí. Benjamin Netanyahu advierte que va a luchar contra las sanciones que se impongan a cualquier unidad militar israelí por presuntas violaciones de derechos. Declaraciones que ha lanzado después de que Axios informara que Washington estaba planeando imponer sanciones al batallón israelí Netza Yehuda, que ha operado en la ocupada Cisjordania, aunque el ejército de Israel dice que no tiene conocimiento de estas medidas. El ministro del Gabinete de Guerra israelí, Benny Gantz, dijo en un comunicado este domingo que había hablado con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, pidiéndole que reconsiderara este asunto. Miramos ahora informaciones de The New York Times. Publica un relato de la decisión de Israel de devolver el golpe a Irán durante la noche del jueves al viernes, citando a 3 funcionarios israelíes anónimos. Apuntan a que el plan de represalia original incluía un contraataque mucho más amplio contra objetivos militares, incluso cerca de Teherán. Como se ha informado ampliamente, Israel archivó los planes para una respuesta inmediata al ataque directo sin precedentes de Irán del 13 y 14 de abril, cuando quedó claro que había frustrado la mayoría de los misiles y drones iraníes con la ayuda de una coalición liderada por Estados Unidos, y después de una llamada telefónica esa noche entre el presidente Joe Biden y el primer ministro Benjamin Netanyahu, que finalmente optó por una respuesta menos poderosa en medio de una intensa presión diplomática para evitar una escalada de las hostilidades directas. Citando a funcionarios israelíes y occidentales, el artículo del Times también dice que aviones de combate israelíes dispararon un pequeño número de misiles desde varios cientos de kilómetros al oeste de Irán, y también pequeños drones de ataque conocidos como cuadricópteros para confundir a las defensas aéreas iraníes. Un solo misil alcanzó una batería antiaérea en una parte estratégicamente importante del centro de Irán, según dice este informe, mientras que relatos anteriores indicaban que esto era parte de las defensas aéreas S-300 de la instalación nuclear de Natanz, mientras que otro de estos drones explotó en el aire. Miramos ahora a Irán. El gobierno iraní ha criticado este lunes el paquete de ayuda militar a Israel aprobado el sábado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ha dicho que supone un premio por los crímenes de guerra cometidos en la tierra de Palestina. Añade que esta nueva y lamentable decisión por parte de Estados Unidos por ayudar a este régimen no es sino un premio por los crímenes de guerra en la tierra de Palestina, es lo que apuntaba el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani, según ha informado la agencia iraní de noticias MER. Así, ha subrayado que si no fuera por el apoyo de Estados Unidos, Israel no habría podido mantener la guerra ni un día, y ha lamentado que el gobierno estadounidense ponga la reputación de su nación a nivel de la del régimen usurpador. Dice además que ha apostado por el caballo perdedor. Seguimos mirando declaraciones por parte de Irán, por parte de Nasser Kanani. Dice que las armas nucleares no tienen lugar en la doctrina nuclear iraní. Es lo que afirmaba este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores del país, días después de que el comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtiera de que Teherán podría cambiar su política nuclear si se ve presionado por las amenazas israelíes. Kanani decía que Irán ya ha dicho repetidamente que su programa nuclear solo tiene fines pacíficos y que las armas nucleares no tienen cabida en su doctrina nuclear. Es lo que apuntaba durante una conferencia de prensa en Teherán. Siempre ha insistido en que su programa nuclear tenía fines estrictamente pacíficos, una afirmación que Israel y gran parte del mundo occidental siguen rechazando. Tras ataques sin precedentes contra Israel la semana pasada, el comandante del IRGC, a cargo de la seguridad nuclear, Ahmad Hajtalab, dijo la semana pasada que las amenazas de un contraataque por parte de Israel podrán llevar a Teherán a revisar su doctrina nuclear y desviarse de sus consideraciones previas.
Mientras tanto, Irán ha afirmado este lunes que el ataque del viernes con drones contra su territorio fue inútil en una nueva declaración que quita importancia a la acción llevada a cabo por Israel. Dice que el régimen de Israel no asumió la responsabilidad de la acción y tal vez fue tan inútil que no valió la pena que hicieran propaganda a este respecto. Es lo que añadía el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani, en una rueda de prensa en Teherán. Por su parte, Israel nunca confirma ni se responsabiliza de sus supuestas acciones contra Irán, su archienemigo y país con el que compite por la hegemonía regional. Decía Kanani que eran pequeños objetos que buscaban operaciones dañinas y afortunadamente fueron derribados por la preparación de las fuerzas de Irán. Es lo que añadía este portavoz acerca del ataque del viernes pasado contra la provincia central de Isfahán. Las autoridades iraníes aseguran que el ataque implicó 3 drones que fueron derribados sin que causaran daño, mientras que fuentes oficiales estadounidenses aseguraban a New York Times que Israel disparó al menos un misil contra su rival. La provincia de Isfahán aloja la mayor central nuclear del país, la de Natanz, además de la base aérea de Sekari. Pendientes de más noticias, de más actualidad, más declaraciones por parte de Irán apuntando a que no busca una guerra regional. Hacemos una pausa, un par de minutos y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Ya de vuelta a Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad, seguimos mirando a declaraciones por parte de Irán, por parte del portavoz Nasser Kanani. Dice que no están interesados en una guerra regional. Es lo que apuntaba el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, mientras las tensiones con Israel aumentan tras el ataque de la República Islámica al Estado judío. Decía Kanani, no estamos interesados en una guerra regional. Nuestra respuesta a Israel fue preservar la seguridad regional. Apuntamos solo a 2 centros militares y de inteligencia en Israel en represalia por el ataque a nuestra embajada y no atacamos a ningún objetivo civil. Pendientes también de Europa, del alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, insistía este lunes en que los países de la Unión Europea deben hacer todo lo que puedan por mejorar las defensas antiaéreas de Ucrania. Decía, hemos pedido a todos los Estados miembros hacer todo lo que puedan para incrementar las defensas aéreas ucranianas. Es lo que reclamaba precisamente antes de su llegada un Consejo de Ministros Comunitarios de Exteriores y Defensa. Borrell también volvía a insistir sobre nuevas sanciones a Irán. Le escuchamos. And secondly, we have to talk about the Middle East. In the Middle East, we will talk about the sanctions to Iran. There's a great package of sanctions. I hope member states, all of them will agree, because, you know, I need unanimity. Miramos ahora los ataques a bases de Estados Unidos. El Kataib Hezbollah ha negado haber emitido una declaración diciendo que había reanudado los ataques contra fuerzas estadounidenses. Es lo que decía este grupo en la aplicación de mensajería de Telegram. La negación se produce horas después de que circulara otra declaración sobre grupos que se cree que están afiliados a la facción armada respaldada por Irán, que declaró la reanudación de los ataques unos 3 meses después de su suspensión. Kataib Hezbollah ha descrito esto como una noticia fabricada. Al menos 5 cohetes fueron lanzados este domingo desde la ciudad iraquí de Zumar hacia una base militar estadounidense en el noreste de Siria. Es lo que han dicho a Reuters 2 fuentes de seguridad iraquíes. El ataque contra las fuerzas estadounidenses es el primero desde principios de febrero, cuando grupos respaldados por Irán e Irak detuvieron sus ataques contra las tropas estadounidenses, tanto en Siria como sobre todo en Irak.
Miramos ahora a Corea del Norte, y es que el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur ha dicho este lunes que detectó hoy un lanzamiento de misil balístico no especificado desde Corea del Norte hacia el Mar del Este. El grupo de jefes militares surcoreanos precisó más tarde que el lanzamiento desde Corea del Norte consistió en varios misiles balísticos de corto alcance que volaron unos 300 kilómetros antes de caer al mar. El lanzamiento del cohete informado se produce después de que Pyongyang realizara una prueba estratégica de misiles de crucero el 20 de abril y los misiles fueron disparados hacia el Mar Amarillo. Hoy temprano, el ejército de Corea del Sur advirtió que Corea del Norte podría estar preparándose para lanzar otro satélite espía de reconocimiento después de colocar su primer satélite en órbita en noviembre pasado. Miramos ahora a España. Es que el gasto militar español aumentó un 9,8% el año pasado con respecto a 2022, alcanzando los 23.700 millones de dólares, unos 22.223 millones de euros. Es lo que muestra un informe publicado este lunes por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz. Esa cifra, que supone el 1% del gasto mundial y el 1,5% del Producto Interior Bruto, es decir, todavía por debajo de lo que pide la OTAN, permite a España mantenerse en el puesto número 17 a nivel global, por detrás de Canadá y por delante de Brasil. El informe del SIPRI muestra que la guerra en Ucrania y el aumento de las tensiones geopolíticas provocaron el año pasado la mayor subida en el gasto militar global desde el año 2009. La inversión en armas alcanzó la cifra récord de 2.440 millones de dólares, un 6,8% más en términos reales que en 2022 y un 2,3% del PIB global, y tanto los 10 primeros países en la lista como en las 5 grandes regiones que define el SIPRI se registraron subidas. España incrementa casi un 10% su gasto militar el último año, pero sigue por debajo de lo que le pide la OTAN. Precisamente hablando de España y de la OTAN, la Unión Europea y la OTAN están presionando a los gobiernos tanto de España como de Grecia para ceder sistemas de defensa aérea a Ucrania. Habrían trasladado personalmente esta petición a Pedro Sánchez y también a su homólogo en el país heleno, a Kyriakos Mitsotakis. Ambas organizaciones consideran que tanto España como Grecia disponen de estas capacidades y que no afrontan una amenaza directa, a diferencia de la situación que atraviesa Ucrania frente a Rusia. Es lo que está publicando Financial Times, citando a fuentes europeas. De acuerdo a esta información, tanto Grecia como España están bajo intensa presión por parte de sus aliados, tanto de Europa como de la OTAN, para proporcionar más sistemas de defensa aérea a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha llegado a materializar su petición no solo en espacios reservados, también en sus redes sociales, combinando a sus aliados a facilitar más capacidades para resistir ante Rusia. Según apunta Financial Times, algunos líderes de la Unión Europea aprovecharon una cumbre en Bruselas la semana pasada para instar personalmente a Sánchez y a Mitsotakis a que donasen algunos de sus sistemas. Miramos a la OTAN. El general Ben Hodge ha sido el comandante general del ejército de los Estados Unidos en Europa. Ha trabajado como asesor principal de Human Rights First y como mentor principal de logística de la OTAN. Sabe latín, que se suele decir, en cuanto a las necesidades de defensa en el viejo continente y las amenazas que le ponen en peligro. Por eso, cuando habla, es importante escucharlo. Ahora lo ha hecho a propósito del conflicto entre Rusia y Ucrania. En una entrevista con Al Jazeera sostiene que el peor escenario para Kiev es que las potencias occidentales sigan haciendo lo que estamos haciendo exactamente ahora mismo, o sea, no entregar armamento que marque la diferencia y que permita a los de Zelensky no solo resistir, sino echar a los rusos. Cree el militar, además, que las amenazas nucleares de Rusia probablemente produzcan una división en la alianza occidental y que líderes más ambiciosos proporcionen formas más provocativas de ayuda a Ucrania. Decía, creo que existe una posibilidad muy real de que ciertos países europeos se sumen, me imagino a Polonia, incluso a Francia y algunos otros, diciendo de alguna manera que no podemos darnos el lujo de no hacerlo. Miramos ahora declaraciones del presidente polaco Andrzej Duda. Ha expresado la disposición de su país a albergar armas nucleares de la OTAN. Dice que sería para fortalecer el flanco oriental de la alianza en medio del conflicto con Rusia. Es lo que apuntaba durante una entrevista con el tabloide local Fact. Este lunes decía Duda que si sus aliados deciden desplegar armas nucleares como parte del intercambio nuclear, también en su territorio, para fortalecer la seguridad del flanco oriental de la OTAN, están preparados para ello. Añade Duda que somos, dice, una alianza, somos un aliado en la Alianza del Atlántico Norte y también tenemos obligaciones a este respecto. Simplemente implementamos una política común. Es lo que decía el presidente polaco cuando le preguntaron sobre sus conversaciones con funcionarios estadounidenses. También le preguntaron sobre la opción de que Estados Unidos se retire de la OTAN si el expresidente Donald Trump termina siendo reelegido. Duda ha descartado esta opción y afirma que cree que el compromiso de Trump con los asuntos internos de Estados Unidos es incuestionable.
Por su parte, ya hay respuesta por parte de Rusia, por parte del Kremlin. Asegura este lunes que los militares rusos garantizarán la seguridad del país en caso de que Polonia acoja a su territorio armas nucleares de sus aliados de la OTAN. Decía Peskov, los militares, por supuesto, si tales planes se implementan, analizarán la situación y en cualquier caso harán todo lo necesario, adoptarán las medidas de respuesta necesarias para garantizar nuestra seguridad. Es lo que afirmaba el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov comentó así unas declaraciones del presidente polaco Andrzej Duda, que afirmó que su país está dispuesto a aceptar armas nucleares de países aliados en su territorio. En una entrevista publicada este lunes por el diario polaco FAT, Duda asegura que Rusia está militarizando cada vez más Kaliningrado, ese enclave ruso que comparte frontera con Polonia y con Lituania. Dice además que Moscú también está trasladando armas nucleares a Bielorrusia. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha anunciado este lunes que el ejército ha tomado el control de la aldea de Novomijailivka, en la región de Yarkov, en Ucrania. Añade en un comunicado que como resultado de las acciones exitosas, las unidades del Grupo de Fuerza Sur liberaron completamente el asentamiento de Novomijailovka en la República Popular de Donetsk y mejoraron la situación táctica a lo largo de la línea del frente. Las fuerzas rusas afirmaron que derrotaron a 410 soldados ucranianos y destruyeron 9 vehículos, una montura de artillería autopropulsada Govizka de 122 milímetros, una estación de guerra electrónica y un depósito de municiones. Seguimos mirando a Rusia. Hablamos ahora del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Ha afirmado este lunes que el apoyo de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia a Ucrania estaba avivando graves riesgos estratégicos que habían elevado el peligro de una confrontación directa entre las mayores potencias nucleares del mundo. Lavrov dijo que Estados Unidos y la OTAN estaban obsesionados con la idea de infligir una derrota estratégica a Rusia y que dicha confrontación entrañaba peligros que podían conducir a un mayor nivel de peligro nuclear. Dice Lavrov, los occidentales están tambaleando peligrosamente al borde de un choque militar directo entre potencias nucleares que está cargado de consecuencias catastróficas. Estados Unidos y sus aliados afirman que están ayudando a Ucrania a defenderse de la agresión de Rusia y que es precisamente Rusia la que está agravando las tensiones este-oeste, incluso lanzando repetidas advertencias sobre el peligro de un conflicto nuclear. Mientras tanto, le contamos que Rusia está reforzando su ejército para hacer frente a un conflicto a gran escala con la OTAN. Al menos es lo que confirmaba el Instituto para el Estudio de la Guerra, según recoge Newsweek. El periódico Izvestia, afín a Kremlin, ha publicado recientemente un informe en el que se trata el tema de la expansión del reciente creado distrito militar de Leningrado por parte del Ministerio de Defensa de Rusia. Fue anunciado por Putin el pasado mes de diciembre como respuesta a la entrada de Finlandia en la OTAN. Según aseguraron fuentes del ministerio, el citado medio ruso se habría tomado una brigada de misiles balísticos Iskander-M en Karelia, una república al norte del país que hace frontera con Finlandia. Pero este no es el único movimiento de Rusia. Se sabe que ha desplegado una nueva fuerza aérea y un ejército de defensa aérea en la región, formado por cazas, bombarderos, unidades de defensa aérea y tropas de ingeniería. El propio excomandante de la flota rusa en el Báltico, Vladimir Valuyev, comentó a Izvestia que se trata de una respuesta a la entrada de Finlandia en la OTAN, así como un refuerzo adicional del flanco occidental. Añade que en el peor de los casos la brigada de misiles se ocupará de las tareas relativas a las fuerzas de la OTAN que representan una amenaza. Añadía que ahora tienen que vigilar también a los finlandeses. Miramos también a los BRICS. Les contábamos que Rusia y China han logrado prescindir prácticamente el 90% del dólar en su intercambio comercial, para lo cual efectúan todas las transacciones en sus divisas nacionales. Es lo que declara hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Asegura que prácticamente han logrado desdolarizar las relaciones económicas bilaterales. En la actualidad, dice Lavrov, más del 90% de las transacciones mutuas se llevan a cabo en divisas nacionales. Eso es lo que ha declarado durante una reunión con los jefes de las regiones rusas celebrada en la Cancillería rusa, según recoge la agencia TASS. Lavrov ha destacado que las relaciones comerciales y económicas ruso-chinas se desarrollan activamente pese a los intentos persistentes de Occidente de meternos palos en las ruedas. En ese contexto afirmó que la cooperación entre las regiones de ambos países es un factor importante para fortalecer el conjunto multilateral de nuestras relaciones. Añade que en general se puede constatar un estable interés en la creación de proyectos conjuntos, fundamentalmente en las esferas de la economía y la educación. Es lo que señaló el propio Lavrov, llamando la atención en que tras el levantamiento de las medidas restrictivas anti-COVID impuestas por Pekín se observa un brusco incremento del intercambio comercial entre Rusia y las provincias chinas.
Pendientes de más noticias, de más actualidad, movimientos por parte de Argentina, después de solicitar ser socio global de la OTAN, empieza a reforzar sus fronteras ante el conflicto en Oriente Medio. Hacemos una pausa, un par de minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea. Y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas. Herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde. Ya de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de todas las noticias de todas las últimas horas, hablando ahora de Argentina, aunque siempre, o casi siempre, ha mostrado una postura bastante neutral en los conflictos bélicos que han tenido lugar en el planeta. Con Javier Milei a la cabeza, la realidad está siendo bien distinta. Es más, en la actualidad se ha alineado con Estados Unidos y también con Israel. Precisamente con este último país, el jefe de Estado argentino mantiene un alineamiento sin matices, sí, tanto desde antes de ganar las elecciones presidenciales como ahora, sostenido al gobierno de Benjamín Netanyahu y también al derecho de ese país a responder por el ataque que desde Gaza perpetraron contra poblaciones civiles. Y no solo eso, el mandatario argentino, ante la escalada bélica que enfrenta Tel Aviv y Teherán estos días, ha expresado su solidaridad, compromiso inclaudicable y respaldo enfático al político israelí en su derecho a defenderse frente a los ataques iniciados por Irán. A su juicio, un país que pretende promocionar el terror y la destrucción de la civilización occidental, y además con una reacción que no ha pasado desapercibida para ciertas personalidades políticas, a las cuales les ha llamado la atención el lenguaje aguerrido que ha empleado y que no ha hecho referencia ni una sola vez a la palabra paz. Miramos también a China. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, ha acusado este lunes al G7 de adherirse a una mentalidad de guerra fría, formar camarillas exclusivas, exacerbar las tensiones y conflictos regionales y participar en el proteccionismo comercial. El grupo celebró una cumbre la semana pasada expresando preocupaciones sobre las prácticas comerciales de China, así como su conducta en el mar de China Meridional y el estrecho de Taiwán. Wang ha pedido al G7 que deje de interferir en los asuntos internos de otros países y de dañar el desarrollo de otros países. Precisamente hablando de China, miramos al Banco Central. Ha mantenido sin cambios los tipos de interés de referencia en su fijación mensual, en línea con las expectativas del mercado. Política monetaria sin cambios que elimina la urgencia de que Pekín libere estímulos monetarios para contribuir a la recuperación económica. En tanto, el debilitamiento del yuan, la incertidumbre sobre el calendario de la primera rebaja de las tasas de interés de la Reserva Federal y la caída de los márgenes netos de intereses de los prestamistas comerciales siguen limitando los esfuerzos de relajación. La tasa de interés preferencial a un año se mantuvo en el 3,45%, mientras que el LPR a 5 años se mantuvo en el 3,95%. La economía china creció un 5,3% interanual en el primer trimestre, superando con creces las expectativas de los analistas. Una señal positiva para los responsables políticos que intentan apuntalar la demanda y la confianza ante la prolongada crisis inmobiliaria.
Miramos también al Banco Central Europeo, hablamos de Villora. Dice que la incertidumbre sobre el petróleo no detendrá el recorte de tipos de junio. El miembro del Consejo de Gobierno dice que el BCE no debe esperar demasiado para flexibilizar. Además, añade que el Banco Central Europeo puede adaptar el ritmo de los recortes a las crisis externas. Según el gobernador, incluso si el conflicto en Oriente Medio elevara los costes del petróleo, las autoridades tendrían que analizar primero si ese shock impulsó los precios subyacentes y las expectativas de inflación. Eso significa que no hay ninguna reacción mecánica, es lo que afirmaba en una entrevista con Les Echos publicada este domingo. Pendientes también de una semana marcada por los datos macroeconómicos en Estados Unidos, en particular por el índice del gasto al consumo personal, el PCE, y por el crecimiento de la economía del país. Las expectativas del consenso de expertos sitúa el crecimiento de Estados Unidos en el 2,1%, mientras que en el mismo periodo del año pasado el dato estuvo en el 3,4%. De confirmarse esta ralentización de la actividad en el país, las políticas monetarias de Jerome Powell sí que estarían dejando su imprenta en la economía. También tendrán la oportunidad de comprobar la evolución de Estados Unidos con el PMI manufacturero del mes de abril, un dato provisional que se publicará el 23 de abril, es decir, este mismo martes. En la misma fecha se va a dar a conocer el dato para la economía del conjunto de la eurozona y para Alemania, que aún sufre su dependencia del mercado chino y, por tanto, de la debilidad de la recuperación del gigante asiático. Hablamos ahora también de empresas, ponemos el foco en Tesla. Ha reducido los precios en casi $2.000 en todos sus modelos en China, en línea con los recortes de precios en Estados Unidos, mientras lidia con la caída de las ventas y una guerra de precios cada vez más intensa. El fabricante de vehículos eléctricos de Elon Musk redujo el precio inicial del renovado modelo 3 en China en 14.000 yuanes, unos $1.930, hasta los 231.900 yuanes, es lo que mostraba este domingo su sitio web oficial. Tesla hizo recortes similares en el precio inicial del Model Y, ahora de 249.900 yuanes, la versión normal del Model S a 684.900 yuanes y el Model S Plaid hasta los 814.900 yuanes. Hablamos ahora de TikTok. Ha reiterado este domingo su preocupación por la libertad de expresión en relación con un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que prohibiría la popular aplicación de redes sociales en Estados Unidos, y el propietario chino, ByteDance, no vende su participación en el plazo de un año. La Cámara de Representantes aprobó la ley el sábado por 360 votos a favor y 58 en contra, y ahora el Senado, donde podría someterse a votación en los próximos días. El presidente Joe Biden ya dijo que firmaría esta ley de TikTok. Muchos legisladores estadounidenses, tanto del Partido Republicano como del Demócrata, y el propio gobierno de Biden, afirman que TikTok plantea riesgos para la seguridad nacional, porque China podría obligar a la empresa a compartir los datos de sus 170 millones de usuarios estadounidenses. La medida de incluir a TikTok en un paquete más amplio de ayuda exterior puede acelerar los plazos de la posible prohibición, después de que un proyecto de ley anterior se estancara en el Senado. Desde TikTok apuntan a que Estados Unidos es lamentable. Dicen que es lamentable que la Cámara de Representantes esté utilizando la cobertura de una importante ayuda exterior y humanitaria para aprobar, una vez más, un proyecto de ley de prohibición que pisotearía los derechos de libertad de expresión de 170 millones de estadounidenses. La Unión Americana de Libertades Civiles se opuso al proyecto de ley de la Cámara de Representantes por motivos de libertad de expresión. TikTok insiste en que nunca ha compartido datos estadounidenses y que nunca lo haría. Hablamos ahora del fabricante de automóviles chino Li Auto. Ha reducido este lunes los precios en cerca de un 5% en 4 de sus 5 modelos. Ha dicho además que va a reembolsar a los propietarios que habían comprado estos modelos a principios de este año, profundizando una guerra de precios en el país. Les contábamos hace apenas unos minutos los recortes por parte de Tesla. Uno de sus principales contrincantes baja los precios en 4 de sus 5 modelos y además promete reembolsar el dinero a los que han comprado los coches este año. Pendientes de empresas, miramos también a Bitcoin, que cotiza de nuevo en el entorno de los $65.000 tras el halving que se completó este viernes. La red Bitcoin completó el viernes por la noche su cuarta reducción a la mitad del cuarto halving, reduciendo las recompensas obtenidas por los mineros de 6,25 a 3,125 Bitcoins. El precio ha sido volátil antes del evento y cayó cerca de un 4% la semana pasada para cotizar en el entorno de los 64.100
$100. Mecánicamente, la reducción a la mitad en sí no debería afectar el precio de Bitcoin en el corto plazo, pero muchos inversores esperan grandes ganancias en los próximos meses, basándose en el desempeño de la criptomoneda después de los halving anteriores. Después de las reducciones a la mitad de 2012, 2016 y 2020, el precio de Bitcoin aumentó aproximadamente en 93x, 30x y 8x respectivamente desde su precio del día de la reducción a la mitad hasta el máximo del ciclo. Sin embargo, el evento es una gran prueba, sobre todo para los mineros. Pendientes de más últimas horas, de más actualidad económica, geopolítica, de brindarles, como siempre, mejor análisis, hacemos una pausa, un par de minutos y volvemos con los expertos en Negocios Televisión.